Bueno, vamos a continuar. Lo que ahora vamos a hacer es explicar la primera categoría o el primer apartado, el inciso A, de cómo el término evangelio se utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo Jesús, según el testimonio bíblico, anuncia el evangelio del reino de Dios. Acuérdense, hermanos, esta categoría o este concepto viene de la teología de Isaías. O sea, no es un concepto nuevo. Ajá. Entonces, cada vez que nosotros leamos en el texto que habla acerca del reino de Dios, es porque esa era la concepción que se tenía respecto del Mesías. Nunca desconecten eso en su interpretación bíblica. ¿Ok? Bueno, Jesús, hermanos, va a situarse claramente en la línea del mensaje del profeta Isaías. Ajá. Claramente, o sea, lo que hace Jesús, hermanos, que seguramente conocía perfectamente todo el libro del rollo de Isaías, que es así que en el Evangelio, según Lucas, Jesús va a tomar como base de su discurso en la sinagoga de Nazaret el capítulo 4, versículo 18. Por favor, alguien que lo lea. 18 y 19, por favor. Lucas 4, 18 y 19. ¿Hay alguien ahí? Bueno, los que están viendo la grabación, lean el pasaje porque acá sus compañeros no quieren leer, así es que los que están viendo la grabación, lean para mí, por favor. A ver, es que decía ahí que viene LE, para mí era como Levítico. Lucas, Lucas 4, 18, 19. Perdón, ahí se me fue la letra. En vez eso de yo andaba EC. buscando, me retardé en regresar a Lucas, va. Dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué encontramos, hermanos? Que es el pasaje que aparece en el capítulo 61, versículo 1 y 2, donde el profeta, sin saber que este texto se iba a aplicar a la persona de Jesús, menciona que el reino vendría sobre aquel donde el Espíritu de Jehová posara sobre él. Y entonces las buenas noticias se reflejaran a través de todo esto, ¿no es cierto? Y el versículo 21 que aparece en Lucas 4:21, si alguien quiere leerlo, es un mensaje radical, hermanos. Es un mensaje lapidario, diríamos, ¿no? Para aquellos que estaban esperando la irrupción del reino bajo la teología isaiana. Pero vea, ¿qué dice el versículo 21? Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios, esperado para el futuro, profetizado por Isaías, llega con su mensaje. Él está manifestando, ¿no?, que el mensaje que él trae es el mensaje del reino. Él es el anunciante, él es el mensajero, ¿no?, que aparece en el profeta Isaías. Entonces Jesús va a anunciar, va a decir que su predicación es la buena noticia que se había dicho en el profeta Isaías, que en el futuro vendría en el reino de Dios.
Este concepto tan importantísimo, hermanos y hermanas, va a permear todo el mensaje que aparece en los evangelios. Y entonces lo vamos a ver entre los textos más claros, más contundentes, sí, claros al respecto. Vamos a ver algunos, perdón. El Evangelio de Mateo será muy abundante en establecer esta figura de Jesús como el anunciador del reino de Dios. Por favor, ayúdenme a leer estas citas. Vamos a leer estas citas. Mateo 4:23, primero. Mateo 4:23. Leo, pastor. Sí. Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciando la buena noticia del reino, y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Bien, ¿se dan cuenta, hermanos? El Evangelio de Mateo pone muy claro que el mensaje de Jesús, ¿no? Su mensaje, no él, sino su mensaje era básicamente el reino, el evangelio del reino. Ajá. Por esto, quienes escuchaban esto no podían dar crédito que en la persona del carpintero de Galilea pudiese cumplirse el concepto del Mesías. Ajá. Y entonces Mateo deja muy claro que Jesús recorría toda la Galilea predicando el evangelio del reino. Ajá, el evangelio del reino. 9:35, por favor. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, si se dan cuenta, gracias. Si se dan cuenta, hermanos, cuando leímos el evangelio de Lucas, dice que la buena noticia se convierte en cosas lindas, ¿no? El que está oprimido va a ser liberado. El que está ciego va a mirar. El que está sordo va a escuchar, ¿no? Son los signos del reino. Un reino que trae felicidad, que trae sanidad, que trae... Fíjense cómo estos pasajes van en esa misma función. Mateo dice en el capítulo 4 que él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ajá. En Mateo 9, dice que él también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Parece que hay un patrón que se repite en este evangelio, ¿no? Porque parece ser que Mateo quiere dejar muy claro que el reino y los signos del reino se cumplen en el mensaje de Jesús, en su mensaje. Ojo con esto, estoy hablando en el mensaje de Jesús. Ajá. No en Jesús mismo, sino en su mensaje, en su predicación, en su enseñanza. Capítulo 11, versículo 5. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bien, gracias. Otra vez, Mateo insiste de manera reiterada, estableciendo que cuando los mensajeros de Juan el Bautista van y le preguntan si él es el Cristo o no, o hay que esperar a otro, Jesús le recuerda a los mensajeros de Juan el Bautista lo citado ya por el profeta Isaías y que Mateo lo pone en su evangelio, ¿no? Y dice, los ciegos ven, los ojos andan, muy en línea del mensaje de Isaías. Ajá. Y entonces todo eso dice, ya a los pobres es anunciado el evangelio. Ajá. ¿Qué evangelio? Pues el evangelio del reino de Dios. 24:14. Y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, aquí de manera velada, cuando en la concepción judía se hablaba del fin de los tiempos, es porque evidentemente venía una nueva era, ¿no? Una nueva etapa de paz, de tranquilidad, donde las espadas se convertirán en hoces, en donde el niño jugará con el león, etcétera. Ajá. Y entonces Mateo dice que para que llegue ese estado o esa etapa de bienaventuranza, debe predicarse el evangelio del reino en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, fíjense, queridos hermanos y hermanas, cómo los evangelistas van a reflejar la teología del evangelio en el mensaje de Jesús, en su predicación. A ver, vamos ahora a ver a Marcos. Marcos 1, versículo 14. Marcos también establecerá esta visión o esta línea, ¿no? Hablando del reino de Dios. ¿Leo? Sí. Marcos 1:14. Y el 15 también, por favor. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, Marcos, con este texto, que es el texto inicial, realmente es re poderoso. Los primeros versículos del Evangelio de Marcos, re poderoso. Tiene una profundidad sin igual, ¿no? No tiene igual, perdón. Sí, sin igual, no tiene igual. La verdad que es increíble. Pero vean cómo Marcos, desde el inicio de su Evangelio, va a establecer con toda la claridad que el mensaje, la prédica de Jesús, el sermón de Jesús, va en función del Evangelio del reino y lo va a apropiar, se lo va a apropiar a sí mismo, ¿no? En este mensaje, en esta proclamación, en este querigma. Bueno, Lucas también nos dirá algunas cosas, así es que ayúdenme, por favor. Vamos a leer Lucas 4 del 16 al 21. A ver, déjenme ver, creo que ese es el pasaje de la sinagoga. Bueno, este ya lo leímos, vamos. Ya lo leímos. 7:22. Que el pasaje de Lucas 4:16, bueno, es el fuerte, diríamos, ¿no es cierto? Porque es el que casi literalmente utiliza la versión griega para, ¿cómo se llama? Escribir el pasaje de Isaías. A 7:22. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Muy bien. En el mismo tenor, la misma historia es recogida por Lucas, ¿no? Vamos a ver que Lucas no conoce, Lucas bebe de Marcos, ¿no? Y seguramente entiende este mensaje de proclamación de salvación por parte de Jesús. 8:1. 8:1 dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Nuevamente, ¿cómo va de la mano la proclama, el mensaje, la predicación de Jesús diciendo, bueno, el reino está cerca, ¿no? El reino, créanlo, lo estoy predicando, se los estoy diciendo. Ajá, y lo iba diciendo en todas las ciudades y en todas las aldeas.
Y es interesante ver que Lucas agrega a los 12 ahora aquí en este apartado. Ajá. Seguramente los 12 entendían este mensaje, porque evidentemente también ellos lo conocían de parte del profeta Isaías. 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Muy bien, entonces vemos nuevamente en esta parábola que habla Jesús del mayordomo infiel, cómo la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista y se inicia una nueva etapa, se inicia la inauguración del reino, ¿no? Inauguración del reino que va a ser en la persona de Jesús. Y Lucas también lo tendrá. Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo hay 3 confesiones al respecto, ya en la época después de la Pascua, después de la resurrección. Y va a ser muy interesante que los discípulos, ¿no?, van a interpretar esto que sucedió cuando Jesús vivía, pero ahora lo van a interpretar. Ajá. Porque los 3 pasajes que vamos a ver ahora son pasajes o son historias o son palabras que se pronunciaron ya que Jesús no estaba. Pero vean cómo estos discípulos, Felipe, Pedro y Pablo, van a relacionar esas palabras de Jesús y lo van a plantear en el mismo tenor. Hechos 8, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermano? Fíjense, bien interesante. Ya estamos en la época en donde, por este testimonio que encontramos aquí, la iglesia cuando fue esparcida, encontramos al apóstol Felipe, ¿no es cierto? Y habla en el mismo tenor, ¿no? Anunciaba el evangelio del reino de Dios. Utiliza esa palabra. Y el nombre de Jesucristo. Aquí ya hay una interpretación, si se dan cuenta, pero eso lo vamos a ver ahora en la segunda fase. Aquí hay una interpretación, dice, hablaba del evangelio del reino y decía que ese reino pertenecía a Jesús. Era Jesús más bien, no pertenecía, era Cristo. Pedro también lo va a decir en el capítulo 10, versículo 36. Dice, Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aquí hay, gracias, hay una interpretación nuevamente. Hay un evangelio de paz muy propio del profeta Isaías, ¿no? Y Pedro, después de que Jesús ya no está, interpreta que ese evangelio de paz que fue dado a los hijos de Israel, a los judíos, ahora es en la persona de Jesús. Eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte. Solo estamos diciendo cómo este concepto del reino de Dios manifestado en el Antiguo Testamento, también los discípulos lo siguen manifestando, pero con interpretación, ya lo van a interpretar ellos. Perdón, no sé qué hice. Me falta Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Muy bien, gracias. Entonces se dan cuenta, Pablo utiliza esta expresión de nuestros padres, evidentemente para referirse a las promesas del Antiguo Testamento, muy en función del profeta Isaías. Muy en función del profeta Isaías. Y habla de este evangelio. El versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Hay una interpretación de quién es el
el reino de Dios. ¿No? Karina nos pregunta acá, ¿por qué en varios textos dice que es anunciado el evangelio a los pobres? ¿Se habla de la vida económica o intelectual? Depende mucho, querida Karina, el texto que elijamos para referirnos a los pobres. Si nosotros nos situamos en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres porque ellos serán saciados, muchos han interpretado que esa pobreza tiene que ver con una pobreza espiritual, una pobreza de espíritu, y que esa pobreza de espíritu, ¿no es cierto?, los hace grandes. Es los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí evidentemente hay no se trata de una pobreza económica. Pero hay varios pasajes, principalmente el del profeta Isaías, los pasajes de Lucas que hemos estado mirando, que tiene que ver con la pobreza literal, con los pobres, económicamente hablando, los más marginados. Todos estos anuncios del reino van en función de la pobreza económica. Acuérdense que Jesús, su orientación siempre fue hacia los pobres, a los más despreciables, a los que no tenían, seguramente porque él vivió también lo difícil de, pues, no tener plata, ¿no? Él vivió en una ciudad muy pequeñita, con muy pocas oportunidades de crecimiento, de desarrollo económico. Es muy probable que José y Jesús en algún momento hayan tenido que ir a otras ciudades a buscar empleo o a buscar trabajo, porque era muy común. Entonces, yo entiendo que Jesús estuvo en contacto con la pobreza económica, con los más desfavorecidos. Acuérdense que ya para esas fechas había una brecha social muy fuerte, muy grande, ¿no? Y entonces Jesús condena mucho el abuso del poderoso, ¿no? Entonces, dependiendo dónde nos situemos, pero la mayoría de estos textos que hemos leído no van en función de una pobreza de pensamiento o una pobreza como la bienaventuranza, sino más bien van en función de la pobreza total, de la miseria, del desvalido, del que es alejado de parte de Dios, de parte del pueblo, perdón. Muy bien, entonces con estos pasajes nos damos cuenta, hermanos, que los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, y recordemos que Hechos de los Apóstoles es parte del evangelio de Lucas, pues nos damos cuenta cómo interpretaron los evangelistas esta primera etapa del anuncio del evangelio como reino de Dios, como reino de Dios, muy propio del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, hermanos, hermanas? ¿Algún comentario, algo que pudieron captar, que pudieron afirmarlo como un conocimiento nuevo? Hermano. Sí. Ahí donde dice la ley y los profetas hasta Juan. O sea, ahí se terminan los profetas y hay otras denominaciones que agregan profeta a esto. Yo tengo muy claro que hasta Juan los profetas. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, hay una denominación que entendemos que el espíritu de profecía se ha cerrado, ¿no? No hay más profetas hoy. Hoy lo que nosotros tenemos, como les dijo el pastor Ramón en la clase, tenemos la iluminación del Espíritu Santo, pero ya no hay espíritu de profecía. Bueno, hermano, está clarito, ¿no? Hermano Pedro, creo que te quería preguntar sí, pastor, algo, hermano Pedro.
Sí, yo veo como un comentario, ¿no? Pues de acuerdo a lo que nos explicaba el pastor ahorita, pues yo veo que la estructura y el contenido de los tres evangelios son como muy similares, ¿no? Porque sucede casi los mismos acontecimientos en cada uno de ellos. Sí, sí, hermano Pedro, y por eso lo que vamos a ver en la siguiente semana, ¿por qué se le llaman evangelios sinópticos? ¿Por qué se les da esa denominación de ser evangelios sinópticos? Pero, ojo con esto, no son una copia el uno del otro. Aunque dicen lo mismo, tienen intenciones diferentes. Que eso es lo que un poco planteaba la pregunta de Marisa, ¿no es cierto? Entonces, cuando lleguemos ya a ver cada uno de los evangelios, los mensajes de los evangelios, ahí nos vamos a dar cuenta las diferencias que existen. Pero vamos a ver por qué se les llaman evangelios sinópticos. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo un conflicto ahora, hermano, porque miren, son 8:16, tendríamos 14 minutos para terminar la clase. El segundo apartado es un poco más extenso para explicar. ¿Quieren que le avancemos y nos dejemos donde quedemos? O mañana o en la clase que viene empezamos de cero, empezamos a verlo desde un principio. Continuamos, pastor, continuamos. Yo creo que es lindo con esto que aprendimos hoy. Tenemos que hacer cabida en nuestra mente para que entender, ¿no? No sé si es la misma que sigue o otra cosa. Ok, bueno, a votación vamos a ser democráticos. Marisa dice que sigamos, Betty que no. ¿Los demás? Vamos 1-1. Bueno, yo Betty. diría también que bueno, que empecemos de cero y bueno, y terminemos el concepto. Si hoy era menos, bueno, terminamos acá, perdimos en principio bastante tiempo, pero ahora ya estamos completos. Es mi opinión. 2-1. Yo estoy con Marisa y con Liti. Que lo empecemos después de cero, que hoy... Ok, 3-1. ¿Está? ¿Quién más? Listo, vamos a chusmear la vida ajena nomás, está bien. A ver, ¿por qué les digo esto, mamá? Mire, yo no tengo ningún problema por seguir. Ustedes saben que cuando yo me arranco y me sigo de frente, ¿no es cierto? Pero no quisiera dejar ahí porque si no la siguiente clase tengo que retomar los conceptos. Y además creo que hoy hubo linda información para, como dice Betty, acomodar los patitos. Y bueno, la verdad a mí yo me seguiría hasta las 7 de la noche, no tengo ningún problema. Pero bueno, vamos a tratar de, como para que no queden cosas ahí en el aire, podemos dejarlo para la siguiente clase. ¿Sí, Dina? Sí, mejor que usted tome la decisión de lo que más correcto le parece. Sí, por ese lado yo pensaría, pero bueno, hay que ser democráticos, ¿no? Así que si a ustedes les queda bien volver otra vez a lo que hemos visto en esta clase y quieren afirmar algo, tomemos este tiempo para afirmar lo que hemos aprendido. ¿Ok? ¿Qué les quedó claro? ¿Qué no les quedó claro? ¿Qué les gustaría que al menos rápidamente podamos reafirmar? Bueno, ¿Sí, Liti? para mí, perdón. Bueno, Liti. Bueno, Liti, después Bere. Bueno, disculpa. No, yo quería asegurarme nomás. Usted hablaba de que, bueno, el Evangelio de Marcos escribe la buena noticia de Jesús y es precisamente porque Marcos inicia su libro escribiendo lo que decía la profecía de Isaías, ¿no? Que el reino de Dios será anunciado. Por eso usted lo relacionaba a Marcos primeramente, de la buena noticia. Bueno, Marcos, hermanos, Marcos realmente es quien acuña o diríamos introduce
este concepto como evangelio, porque si ustedes leen el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Marcos, ya Marcos entra con los pies por delante, ¿no? Diríamos, ya entra con todo. Perdón. Gracias. Ay, espero que no sea enfermedad porque tengo un problema en la garganta que no puedo con él. Si ustedes leen el primer versículo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Con estas 8 palabras, hermanos, tendríamos para hacer un libro completo. Un libro completo con esas primeras 8 palabras del Evangelio de Marcos. Lo vamos a ver al final es el tercer apartado. Recuerden que vimos 3 categorías. Una, ¿no es cierto?, es que el Evangelio se manifiesta como la prédica de Jesús. Lo segundo que vamos a ver en la siguiente clase y que no quise iniciar ahora, es cómo los discípulos van a interpretar que el anunciante se convierte en anuncio. ¿Se entiende? Cómo el anunciante se convierte en anuncio. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Los discípulos le van a decir a todo el pueblo, a todo el mundo, le va a decir, miren, ese reino que habló Isaías y del cual proclamó Jesús, bueno, ese reino es Jesús. Es Jesús. Y el tercero tiene que ver con el aporte del Evangelio de Marcos. Marcos, hermanos, establece en el primer versículo una relación teológicamente perfecta con el libro del Génesis. ¿Por qué? ¿Con qué palabra inicia el Evangelio de Marcos? Principio. Principio. ¿Y con qué palabra inicia el Génesis? En el El principio. principio. Esto no es obra de la casualidad. Entonces Marcos nos va a llevar a la creación. Nos lleva a la creación, impresionante. Por eso digo, ya con esa palabrita tendríamos para hacer 1000 cosas. Bueno, no me voy a meter en eso. Luego nos metemos en otra palabrita, evangelio. Si nosotros consideramos, hermanos, que el primer evangelio que se escribe es Marcos, seguramente para sus oyentes fue novedoso, fue impactante, fue desafiante escuchar que ese evangelio es el que habló el profeta Isaías. La buena noticia. El que dice a Sión, tu Dios reina. Ya ahí tenemos un caudal de información impresionante. Tercera palabra, que está mucho más impresionante. Jesús Cristo. Marcos utiliza la combinación de la humanidad y de la deidad de Jesús. Por un lado, en la denominación de Jesús, lo establece como el Salvador, porque eso significa Jesús, el que salva. ¿Ah? Y ese Jesús fue un Jesús de carne y hueso. Un chico que tuvo una familia, que aprendió la carpintería, que tuvo papá, que tuvo mamá, que tuvo hijos, perdón. Perdón. Que tuvo hermanos, que tuvo hermanas, ¿no? Yo ya estoy desvariando, tengo hambre. Marisa tiene la culpa porque con sus cosas que quiso comer ya me despertó el apetito. Ya le estoy poniendo hijos a Jesús. Desde el principio alguien tiene la culpa y siempre la pobre mujer se la lleva. ¿Eh? Bueno, eso está en Marcos. Bueno, entonces, esta denominación, hermanos y hermanas, de hablar de Jesús, como les dije al principio de la clase, pues es como hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de qué sé yo,
Pero ya cuando se habla del Mesías, del ungido de Dios, ahí son palabras mayores. Entonces, Marcos está fusionando que este evangelio está en la persona y en la divinidad de Jesús. Y la cuarta palabrita es hijo de Dios. Hijo de Dios. Que será muy propio de la apocalíptica de Daniel. Daniel nos hablará que él ve una visión como el hijo del hombre, ¿no? El anciano de días. Y entonces Marcos, por eso digo que Marcos entra con todo. Marcos no le pide permiso a nadie. Marcos no anda ahí con que, ay, les voy a más o menos a decir que. No, Marcos dice, en el principio el evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Punto. Wow. Quien escuchó primero eso, hermanos, como que ardió Troya. Entonces Marcos, como lo vamos a ver en la siguiente clase, nos va a presentar una forma de evangelio muy interesante. Y que será el evangelio que beberá Lucas y que beberá Mateo, según algunos estudiosos, para que estos elaboren sus propios escritos, sus propios evangelios. Bueno, no sé si aclaré un poco o por ahí va la pregunta tuya, querida Liti. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, muy interesante. Ya lo vamos a ver. No es el primer evangelio, pero sí. Perdón. No, otra vez, Liti, perdón, no te escuché. ¿Cómo? Claro, no es el primer evangelio que inicia el Nuevo Testamento, pero bueno, Marcos inicia escribiendo eso, ¿no? Que en el principio era la buena noticia. A ver, ahí no entendí. ¿Cuál no es el primer evangelio con el que inicia el Nuevo Testamento? Y inicia con Mateo. No. Inicia con Marcos. No. Primero Marcos. No. Mateo no es el primer evangelio que se escribe. No es el primer evangelio que se escribe. Marcos. Sí, ya sí. Les voy a explicar pero en por la Biblia qué. Está claro. Claro, ya les voy a explicar por qué Mateo está en el primer lugar del canon. ¿Tiene una razón? ¿Tiene una razón? Seguramente. Pues ya vamos a llegar. No me apuren tanto porque ustedes me tiran la lengua y yo les sigo para adelante. Usted dijo que hagamos preguntas y si no nos van a hacer los exámenes, así que acá no sé estamos si, preguntando. Ahí está, Liti. No sé si se dio cuenta, pero no es tanto que queremos saber, ¿no? Estamos bastante inquietas, ¿eh? Está bien, buenísimo. Quiero dejar claro, sí, Marcos, según la mayoría de los estudiosos, es el primer evangelio que se escribe. En el concepto de evangelio, ya voy a explicar eso, quédenselo grabado nada más. En el género evangelio, Marcos es el primero que se escribe, pero Mateo se pone en primer lugar del canon bíblico. Ya tiene una razón poderosa, ya les voy a explicar por qué. Ajá. Pero Marcos es el primer evangelio que se escribe. Por eso, como es el primero que se escribe, pues es el primer documento que tienen las comunidades cristianas de un documento que habla de Jesús. Es el primer documento que habla de Jesús, porque no había ningún documento que hablara de Jesús. Fue Marcos. Entonces fue muy valorado Marcos. Marcos fue así, wow, ¿no? Porque recuerden que Marcos le escribe a una comunidad de creyentes que no conocieron a Jesús en vivo y a todo color. Por eso tiene su importancia el Evangelio de Marcos. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Lenix pregunta acá. Bere, perdón, leo la pregunta y te doy la palabra. Dice Lenix, la parte de que el anunciante se convierte en anuncio es desde que Cristo está vivo o después de su muerte. No, es después de su muerte. Después de su muerte, los discípulos van a interpretar que ese anunciante es el anuncio. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero es después de la muerte de Jesús. Ahí es donde decimos vulgarmente, a los discípulos les cayó el 20. Ahí. Y entonces ya su mensaje que ellos proclamaron va en función del anuncio.
que es el anunciante. ¿Bere? No, bueno, una pregunta que a lo mejor puede ser muy pava, pero si es que solo para nosotros existe la buena noticia, porque la buena noticia es una, es Cristo Jesús, está bien dicho decir las buenas nuevas, pluralizando. En estricto sentido, la palabra correcta es la buena nueva. La buena nueva. Claro, porque se entiende que estamos hablando de Jesús. Una noticia. No de muchos Jesús, como vos decías, ¿no? Entonces, pluralizarlo no sería como el término apropiado cuando se refiere a este término. Tal vez decir buenas nuevas no nos conflictúe porque diríamos que las buenas nuevas son como que el resultado. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, el preso está liberado. Es decir, son consecuencias y entonces entenderíamos las buenas nuevas. Pero hablar de evangelio es hablar de buena noticia en singular. Por eso al principio de la clase les puse en la diapositiva. Desde la fe se habla de evangelio en singular. Claro, por eso iba yo, porque, bueno, muchas veces decimos las buenas nuevas, ¿no? Y por ahí digo, no sé, entonces no sería la pluralización la forma correcta de dirigirnos al evangelio. No, en estricto sentido sería la buena noticia o la buena nueva en singular para referirnos a Jesús. Gracias. Ya exenté mi parcial. Si usted me da de cenar algo rico, seguramente sí. Él te va a pasar el parcial depende de qué buena noticia vos tenés para hoy de cena. Estoy en el horno, bueno, hermanos. Presta atención. Claro, si ese es el concepto, yo quisiera en plural. Ahí sí me gustaría que fueran buenas noticias, porque con una no me voy a llenar. Muy bien, hermano. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, hermano, en forma de chiste. Usted comentó y no dio tiempo de hablar de la vida ajena. Sí, ¿y de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Jesús. Bueno, sí, obvio, ahí vamos a hablar de él. El evangelio es hablar de Jesús, claro. Amén. Muy bien, pues. Muy bien la clase de hoy, hermano. Muchas gracias. Bueno, y de a poquito vamos a ir. No creen? ¿Por qué los judíos no creen en el Nuevo Testamento? O sea, yo siempre digo, los judíos son personas que estudian mucho, personas de mucha cultura, mucho estudio. ¿Por qué ellos no aceptan? Porque ¿cuál es el punto exacto que ellos no aceptan? Porque son gente de mucho estudio. Sí, los judíos no aceptan a Jesús porque, insisto, el concepto que ellos tenían de Mesías no es un concepto de alguien que naciera en un pesebre, que fuera pobre y que no derribara al imperio romano en turno. Y sobre todo, es inconcebible que el Mesías que ellos esperaban tuviese que morir como un maldito en un madero. Entonces ellos dijeron, no, ese no es el Mesías. Por lo tanto, todo lo que se escribió de Jesús en el Nuevo Testamento, ellos lo rechazaron, porque aceptar lo que se escribió en el Nuevo Testamento era aceptar que Jesús era el ungido de Yahvé. Por eso es que hoy se dice que los judíos siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al ungido de Yahvé.
Pero no fue suficiente la resurrección, dice Karina, ¿no? No, como vamos a ver, hermanos, las comunidades cristianas, claro que fue suficiente porque el mensaje central del evangelio está situado en la resurrección. En eso está situado nuestra fe cristiana, en la resurrección. No en el nacimiento de Jesús, sino en la resurrección. Ajá. Pero para los judíos, recuerden que incluso la historia dice, los evangelios relatan, que se inventaron una historia de decir, no, capaz si los discípulos se robaron el cuerpo. Incluso hubo mucha gente que no creyó que Jesús había resucitado. Siguieron creyendo que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y empezaron con una historia fantasiosa de que Jesús hubiese resucitado. Entonces, no, ni siquiera la resurrección para ellos fue un tema clave, pero no así para los apóstoles. Para ellos fue fundamental. Y entonces ese suceso, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver cómo el fenómeno de la resurrección empezó a trabajar en la mente de los discípulos. Y cómo empezaron a interpretar la resurrección de Jesús en el contexto del evangelio, de la buena noticia. Todos los judíos siguen esperando al Mesías. Nosotros creemos que esperamos al Mesías, pero por segunda vez, en su segunda venida. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Espero que sea linda la clase. A mí me encanta. Pero quiero ser lo suficientemente claro para que a ustedes también les quede claro los conceptos. La clase, la verdad, hay muchos detalles que uno queda a veces no entiende y la verdad, clarísimo está. Tal cual, tal cual. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga. Voy a ver si me hago un huevo frito con un reviro y ahí les cuento cómo me fue. Ay, con ese aire fresquito usted me dio una idea de cena, ¿eh? Usted Bueno, me dio bueno. una idea de cena. Voy a acabar la grabación para que los que ven la grabación no digan, ay, tengo que aguantar todos estos minutos de despedida de estos cristianos hablando de la cena. Chao, gente. Dios les bendiga a los que están viendo la grabación.